Continuamos con nuestro moderador, Bruno Lanfranco, que es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de la República y obtuvo su PhD en Economía en la Universidad de Georgia, en los Estados Unidos de América. Es investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, siendo actualmente el coordinador de la Unidad de Economía Aplicada de INEA, a cargo de los trabajos de investigación en esa materia para el sector agropecuario. Adelante. Bueno, hola a todos. Por supuesto, una de las ventajas de estar de coordinador de la Unidad de Economía es que me permite mandar al frente a mis colegas y entonces, bueno, después que las críticas las agarren ellos. Pero, bueno, se nos fue un poco el tiempo porque realmente las presentaciones estaban muy interesantes, entonces era una lástima agarrar y decir cortemos, ¿no? Pero porque queríamos darle bastante prioridad ahora a este momento. En la medida que haya interés, nos podemos extender un poquito más. La idea ahora acá, más que nada, y para eso invito a los presentadores a que ocupen los 5 lugares que están, es, en base a las preguntas que puedan hacer y las notas que yo estuve tomando sobre las presentaciones, tirarles un poco algunas cuestiones para que amplíen lo que quieran hacer. Está bueno si hasta hubiera alguna polémica o algo, bastante interesante. O sea que los invito a que tomen asiento acá. Si bien las charlas fueron distintas pero parecidas, ¿no? O sea, en el sentido de que quisimos hacer bastante énfasis acá en un tema que era, bueno, se ha hablado bastante de lo que ha sido el ejercicio anterior, el ejercicio que terminó el 30 de junio. Podríamos discutir y de repente en alguna pregunta que les tire vaya eso, realmente, bueno, fue tan bueno, fue brillante, fue más o menos, depende, y un poco que cada uno desde su perspectiva pueda expresar su opinión. Por supuesto, como les digo, están invitados también ustedes a cualquier comentario. Y yo fui tomando varias cosas, para plantearlas, no como una pregunta personal de repente a alguien, sino que yo la planteo y el que cree que, o los que quieran plantearlo, quieran dar una respuesta, bárbaro. Yo incluso de repente lo digo en una forma medio de alguna aseveración, para que me digan, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no sería eso. Primero, creo que quedó subyacente en todas las presentaciones, que dijimos, en este ejercicio que viene ahora, los precios han bajado, creo que todos esperábamos, porque es claro que los precios del ejercicio 21-22 fueron históricos a nivel acá se mostraban gráficas solo de 5 o 10 años para atrás, pero nosotros estuvimos analizando desde que tenemos registros, buenos registros, del año 35 del siglo pasado hasta ahora, y estos fueron los precios históricos más altos de todo ese periodo, de estos últimos 90 años, ¿no? Tras eso, todos esperamos que bajaran los precios, bajaron efectivamente. El tema es, parece que quedó un poco de las charlas de que tal vez sí bajaron, pero siguen siendo relativamente importantes. Entonces, en base a eso y en base a lo que ustedes han visto también, meto el tema de los insumos, muchos de ustedes comentaron las relaciones de precios, me gustaría un poco que ampliaran en ese sentido, en si podemos llegar realmente a una conclusión sobre ese tema, más allá de que no sabemos qué va a pasar, ya se jugaron 5 meses, pero bueno, ¿este ejercicio es espantoso ahora o relativo a lo que pasó o cómo podemos ver la cosa? No sé si quedó claro, más o menos tomé nota muy rápido, pero la opinión sobre realmente lo que es este ejercicio y lo que se espera. No sé si alguno de ustedes quiere tomar la posta. Gonzalo, te veo ahí. Yo creo que todas las presentaciones
mostraban líneas de pensamiento muy similares en donde salimos, yo vengo jorobando bastante con una frase hace rato, nos tomamos un avión y nos fuimos a Orlando, estuvimos en Disney, conocimos el Parque Universal, pasamos fantástico y ni siquiera había cola en los juegos, nos subíamos y bajábamos y volvíamos a tirarnos, fantástico. Y nos tomamos un avión a la realidad, pero a una linda realidad, a una buena realidad, en donde la baja que se ha dado, groseramente, es un 50% está explicado por el precio internacional y otro 50% está explicado por el clima de lo que está sucediendo adentro. Y no lo decía Esteban, llovieron 50-60 milímetros en la mitad del Uruguay y la cosa se frenó, mejoró, y ahora otra vez apretan 34 grados de calor. Y hoy pedís precio por novillo, no, bueno, no los mato, no los quiero, ahora no voy a hacer abasto, voy a hacer un talete. Entonces, empezamos con la misma canción. Entonces, claramente, cada quien en su negocio, pero el clima es determinante de lo que nos va a suceder. Si nosotros tenemos que esta niña que está reinando en algunas regiones del Uruguay mucho más seriamente que en otras, no se destraba como son las niñas normales sobre mediados de enero, finales de enero, y perpetúa, como perpetuó en el norte el ejercicio que pasó, y la vamos a pasar horrible. Porque los precios van a descender y si el novillo gordo, como nos lo mostraban, explica qué es lo que pasa con el resto de la categoría y demás, y bueno, vamos a ir para atrás. Si llueve y se activa, y yo qué sé, y los resultados van a ser mejores a los esperados. Pero en un caso o en otro van a ser un poquito peores o un poquito mejores en un escenario bueno. En un escenario bueno. Entonces yo creo que eso es importante. Ahora, el impacto de todo el resto de la economía en dólares, el Uruguay enfrenta el año que viene la negociación de todos los consejos de salario en un momento único, todos a la vez. Nunca se dio eso, ¿eh? Todos a la vez el año que viene negocian consejo de salario. Por lo tanto, la política económica de este país va a hacer que el dólar siga planchado y cuanto más lo puedan planchar, mejor. Listo. Entonces nos enfrentamos a un escenario donde el dólar sigue bajando y yo no sé hasta dónde, no lo sé, ni idea, no tengo forma de calcularlo, pero y también frenar la inflación. Entonces la competitividad nuestra afuera, con costos incrementales en la industria que agrega valor, son complejos, o sea, ahí va a haber realmente una tensión. Entonces, capaz que tenemos resultados en dólares buenos comparados con la serie histórica, pero si el dólar tiene un 25% menos del valor y la canasta, el presupuesto familiar, combina inflación y baja del dólar, es un 50% más, mamita. O sea, ahí hay una relación tirante que va a ser compleja de manejar. Entonces, una cosa es el resultado y otra cosa es en qué lo aplicamos. Y nos lo mostraba Enrique, me pareció recontra interesante ese cuadro de pago presupuesto familiar y después ¿qué hago? Con los resultados que eso. Digo, y el 70% de las respuestas es hacer inversiones postergadas que no podía hacer antes. Y el otro 20% era subdivisiones, agua y sombra. O sea, hay un concepto de, como siempre, el productor en este país apuesta más. Apuesta a alambrado, apuesta a subdivisión, apuesta a tanque, apuesta a caña, apuesta a bebedero, apuesta. Pero si ahora se le pone negro el escenario, vamos a ir a... No voy a volver a hacer, por suerte lo pude hacer, pero ahora me tuve que frenar. De hecho, yo vi muchos procesos de inversión que en un momento cuando la cosa se despatarra, digo, bueno, pará, cambió, frená. Entonces, creo que vamos a vivir un escenario complejo, o sea, por lo menos complejo, muy determinado por lo que suceda con el clima. Y bueno, es la historia de siempre de esto, ¿no? Creo que no hay mucha otra, por lo menos, desde mi punto de vista. A la primera pregunta, agregándole justamente ahí lo que mencionó Gonzalo, ¿no? De no solo cómo vemos cómo puede terminar este ejercicio, sino también el que hicimos con los excedentes, si es que hubieron para muchos, seguramente para muchos hubo excedentes. ¿Qué se hizo con eso? En la experiencia de ustedes ahí con las carpetas del plan, ¿qué es lo que ustedes han visto y cómo ves el tema?
Respecto a si el año es muy malo, yo creo que respecto a los precios, el año no es malo. El problema es respecto a las relaciones de precios, que es lo más relevante, no los precios. Y bueno, y ahí en las relaciones de precios juega el dólar, juega la inflación. Ahí está el meollo de la cosa. Pero respecto a los precios, lo mostró Esteban y se ve que no atendiste mucho la presentación porque hay una gráfica que es del año 90 de precios, que la mostré yo. O sea que más atención para la próxima. Yo leí del año 35, bueno, está bien, pero vale, Carlito. Del año. Aguanto. No, mirando los precios, estamos sacando el año excepcional que tuvimos, estamos en precios aceptables. El tema es lo que decía, y fuera de esta broma, las relaciones de precios. Ahí está el asunto. Y como decía, el dólar, la inflación. Y respecto al tema de los excedentes, bueno, por eso nosotros poníamos esas alternativas de que si se pudo generar el excedente y no estaba en el lomo de los animales, que ahí el excedente desapareció rápidamente, no se generó, nunca se realizó. Si fue un excedente que se pudo realizar, también nosotros tenemos esa experiencia, sin haber hecho una encuesta, pero tenemos esa experiencia que contaba Gonzalo, que hay reinversiones, hay reinversiones en la apuesta a mejorar los procesos, a mejorar los procesos que se desarrollan adentro de las empresas. Inversiones en subdivisiones, en agua, en sombra, que permiten gestionar mejor todo el sistema de producción, empezando por gestionar mejor el pasto, que ahí está la clave. No solo el hecho de tener más pasto, sino de gestionar mejor el pasto que tengo para estar mejor preparado a estas niñas que cada vez son más frecuentes. No se habían dado 3 niñas consecutivas, creo que nunca, ¿verdad? Por lo menos desde que hay registros. Y bueno, y el cambio climático está, y entonces lo que nosotros tenemos bastante bien objetivado con información de estas empresas es que aquellas empresas que trabajan con más pasto y que lo gestionan mejor a ese pasto son las que obtienen al final siempre mejores resultados, sean años buenos, sean años medios o sean años pobres en términos generales de precios y combinación de precios, costos y clima. Esas empresas que yo decía, no quiere decir que no se afecten, por supuesto que se afectan en sus resultados, pero están menos expuestas al riesgo de sufrir una crisis forrajera cuando no hay lluvias. O sea, desacoplan la falta de lluvia con la falta de pasto. Y las inversiones, volviendo a la última pregunta tuya, Bruno, bien interesante, las inversiones fueron ahí, apuestan a eso. A esa mejor infraestructura básica, más resuelta, que permita esa gestión global, más acompañando estos escenarios cambiantes permanentemente y con incertidumbre. Correcto, sí, incluso en uno de esos artículos que Enrique puso en la tapa hoy, donde planteamos sí, lugar para aquellas inversiones que no las tenías porque no te daba, ¿no? O sea, los 10 años anteriores habían mostrado que no había sobrado mucho, ¿no? Y que tal vez ese podía ser un momento. Digo, buena la precisión que me hiciste, que alguien lo había mencionado también, que es los excedentes de caja. Porque el otro excedente, el que quedó en el lomo de los animales, a menos que alguien haya liquidado ¿no? su explotación durante los precios altos, esa, así como viene, se va, ¿no? Así que, Esteban, vos también tenés mucho contacto con productores directamente, ¿qué has visto del comportamiento de los productores? ¿Qué te han dicho? ¿Cuáles son esas expectativas? Sí, yo creo que sí, han habido muchas inversiones en infraestructura, en subdivisiones agua de sombra. Nosotros hace mucho tiempo que lo venimos promocionando, inclusive ya de antes de
porque veíamos que esos excedentes no se generaban. En una vuelta que gente de la OPP fue a Salto cuando yo estaba allá, le sugerimos que armara una línea de crédito para eso, porque los excedentes no había para ese tipo de cosas. Y como venimos de una historia donde el negocio era arrendar campo, era agrandarse y todo eso, entonces mirar para adentro no era mejorar. Eso fue histórico en el Uruguay. Entonces uno entraba a los establecimientos y veía grandes campos, grandes potreros sin agua, sin sombra, y eso dificultaba. Creo que el ejemplo o los ejemplos que yo puse ahí me parece que muestran bien claro. Si vos tenés un caso donde tenés altos costos, que ese es el problema, estamos en niveles de precios que son promedios, históricos, que era lo que veía, no son malos, pero lo que pasa es que los costos son altos y no van a bajar. O sea, yo probablemente esos costos que yo puse ahí, algunos me puedo haber comido, porque es una estimación muy grosera y es muy probable que vayan a ser un poco mayores que los que yo presenté ahí. Entonces, puede ser que sean peores. Y bien claro mostró ahí que el que es más intensivo, si no le busca sacar el mayor provecho a esa intensidad que tiene, los costos se lo comen. Entonces yo creo que ahí es donde está hoy la jugada. Creo que hay que buscar maximizar el uso de todos los insumos que se tienen, sobre todo el pasto. Y creo que también inclusive hay gente que ha invertido en mangas, en infraestructura de mangas, por el tema del costo del personal, que lo que hemos visto es que ha aumentado mucho a lo largo de todos los años. Y bueno, el tener una buena infraestructura para manejar el ganado, eso beneficia un poco baja un poco los costos. También es importante que todas las empresas como lo que menciona Carlos, hemos visto, aquellos que tienen preñeces tempranas, tienen margen para poder perder algún tiempo, algunos días en momentos malos. Si vos ya venís corriendo la libre de atrás, bueno, después se te complica. Nosotros en algunos momentos lo planteamos como opción puntual alargar el entore, pero para aprovechar los precios que después mostraba Maneco, para tratar de sacarte ese animal antes del invierno y poder quedar con más holgura. No es una cuestión estructural hacerlo, es puntual. Hacelo, tener el ternero, saber que te metes en un problema, pero en la medida que uno logre tener las preñeces lo más temprano posible, que todos los sistemas esos que nosotros vemos que a lo largo del tiempo tienen resultados más estables, tienen ese tipo de características que los hacen más con mayor cintura a lo largo de los diferentes procesos adversos que se dan. No sé si alguien quiere plantear alguna discrepancia o idea o algo, ya le digo, me levantan la mano, me avisan y valoro. Estimado Suárez Lima, estábamos hablando hoy, viendo un poco todo este tema de con estas relaciones de precios, que es lo, ¿verdad? Que es lo que se esperaba del comportamiento de la cría, del ciclo completo, viendo inclusive que había en los momentos actuales por lo menos buenas señales para que los productores criadores vayan hacia tratar de aumentar los procreos, un poco por lo que dijiste, que por lo menos hay que estar arriba del nivel de flotación, que sería el de tener los suficientes reemplazos, ¿no? Y de ahí hacia arriba. Ahora, ese comportamiento vos también lo atribuís a que hoy estamos en una relación, o sea, relaciones de precios y precios absolutos muy altos. Te digo por qué, porque hace unos años, yo me acuerdo, el ingeniero Irigoyen siempre decía, para lo que eran los precios de aquella época, ¿no? La relación flaco-gordo tiene que estar por lo menos en 1,35 para que eso traccione
a la cría, ¿verdad? Las relaciones de precios, que es lo que tú estuviste trabajando, no eran la flaco gordo, sí, pero con el ternero mostraban relaciones bastante más abajo, ¿no? Decía, ¿qué sensibilidad, digamos, tiene esos resultados frente a cambios en las relaciones de precios? Vos usaste 5 años, pero si, ojalá no pase, volviéramos a precios históricos más bajos. Ahí ya la relación de precios influiría más en favor de la vaca. Sí, en la cría a veces muchos de esos análisis son medios póstumos, ¿no? Porque a veces es difícil tomar las medidas respecto a los precios para cambiar políticas de trabajo en la cría, ¿no? De reemplazo, de inversión, en función de los precios que hay en el momento. A veces es muy difícil prevenir eso. Es distinto a otros negocios donde es mucho más fácil comprar, vender, cambiar, invertir, en ese sentido, ¿no? Yo lo que creo es que en los últimos años las relaciones de precios promueven la producción de terneros, no a niveles que realmente se puede invertir demasiado en la preñez, pero me parece lo que yo quisiera dejar claro, porque planteé mucho las cuestiones a nivel de predio, pero a nivel de país, digamos, la preñez es un indicador y que quizá no sea tan importante. A veces uno piensa un poco en la preñez como el rendimiento de los novillos, que los productores a veces van mucho atrás del rendimiento y en realidad no significa nada, ¿no? O sea, lo que importa son los kilos en cuarta balanza, no ese dato de rendimiento. Y la preñez es un indicador parecido. Lo importante me parece a mí es que, según como yo lo veo, vamos por un proceso donde la mejora de la base forrajera, que Gonzalo hoy lo comentaba y esto estamos totalmente de acuerdo, en el sentido de que del Giprocar hacia acá se han visto que realmente las praderas empiezan a producir. También hay lentamente, pero con mucho impacto, hay cambios en el manejo del campo natural que van a impactar muchísimo, y todo eso va a llevar, me parece a mí, a seguir acrecentando la reducción en lo que es toda la parte de engorde, de recría y engorde, lo que va a generar una mayor cantidad de vacas a entorar, ¿tá? Si a eso le agregamos lo que planteamos, la reducción de la edad de entore por la recría, por mejorar esa parte, vamos a tener más vacas, y estas tasas reproductivas el productor las va a manejar a su conveniencia, como lo ha hecho, pero para el país son buenas tener más terneros, y eso es lo que va a pasar. Eso me parece que es el gran tema, ¿no? Nosotros planteamos hace un par de años con Montosi algunos escenarios, y hay uno que le pusimos Pastoril Plus, que apuntaba un poco a eso, ¿no? Y ahí veníamos con un alrededor, pensando un poco en mediano plazo, con un 28% de área mejorada, hoy andamos en 16, 17, poder lograr entorar 6 millones de vacas, ¿no? En la medida que mejorás esa base forrajera, con los indicadores muy parecidos a los que hay ahora, mejorando quizá un poquito las tasas de destete, pero reduciendo un poquito también la edad de entore, acelerando un poquito más todavía la parte de salida de los machos, lo que haces es tener recursos para tener 6 millones de vacas y incrementar en forma importante la producción de terneros, y me parece que no hay por qué estar con esa competencia por el tema de la preñez, que no lleva demasiado, ¿no? Pero sí, por ese lado me parece que hay posibilidades. Creo que las relaciones de precio, las oscilaciones que han tenido no son demasiado como para que vayan a cambiar esto mucho más. Entonces me parece que la cosa va por ahí. Medio ligado con esto, Enrique, por supuesto, yo voy tirando nombres así, pero si alguno de ustedes también quiere opinar, es bárbaro. Pero un poco también, con estos tiempos que estuvimos trabajando con los modelos y eso, yo incluso ahora miraba también de los datos, yo no me acuerdo si eran los de Carlos o los de Fucrea, que también los predios criadores tienen, por lo menos sabemos que obviamente son predios que llevan registros, o sea, no es la media del país, ¿no? Pero predios criadores que tienen mejoramientos, que, digamos, tienen un nivel de desarrollo bastante importante.
Pero alguna vez discutíamos el famoso tema de que un predio creador, si realmente tuviera los recursos para seguirse desarrollando, posiblemente la opción podría ser, ¿seguiría siendo siempre en la cría o sería de repente para tirarse a otra cosa? A ver, hay una discusión ahí que Maneco la dejó planteada, ¿no? Y creo que por ahí viene la mano. Primero que nada, para mí del análisis cuando nosotros lo hacemos, y creo que Gonzalo decía algo, esto es por la plata, vamos a empezar por ahí. No invalida cualquier planteo de vida que uno quiera hacer sobre yo quiero vivir en el ambiente bucólico y los pajaritos y el campo nativo, está todo bien, pero en principio nosotros tenemos que analizar esto por la plata. En ese sentido, los planteos absolutistas, creo que Gonzalo también lo decía, disculpa que te cité tanto, pero me gustó mucho tu charla, que decía la diversificación o los principios solo campo natural, solo oveja o solo... No, acá hay que buscar la mejor combinación para mí, ¿no? Eso es lo que yo pienso. En la cría se da una cuestión que lo hemos analizado nosotros, que si bien como yo mostraba en la gráfica, las categorías se mueven juntas y bastante juntas, ustedes vean que la relación de un coeficiente de regresión daba casi 0,9, la relación entre ellas no es lo mismo, porque no es lo mismo que el ternero valga $3 y 1,50 la vaquillona, o la vaca de invernada, perdón, lo que da 1,50, ¿no? Manteniendo $1,50, que valga 5 y 3,50, lo que da una relación de 1,70, no sé, 1,70 y algo. En un predio, para los recursos que tiene, seguramente para la inversión que va a tener, tenga un porcentaje de estete, vamos a llamarlo, o de preñez, donde la combinación del producto vaca y del producto ternero sea la óptima para cada relación de precios. Pero eso va a depender de la relación de precios. Si la relación, cuando uno tendería a pensar que si el ternero sube, uno debería hacer más destete o tener más preñez y menos vaca, un poco lo que mostraba Maneco. Para una relación de precios sí es así, pero si la relación de precios cambia y sube el precio del ternero, generalmente es al revés, porque el aumento del precio de la vaca de invernada te da más producto, como lo que mostraba él, de que el ternero. No sé si me explico. Son productos sustitutivos que en algún momento tocan una recta de relación de precio donde se daría el óptimo. Esto es teórico, ¿no? Lo que estamos hablando. Si la relación cambia y esa recta se aplasta de alguna manera, que tiende a aplastarse cuando las relaciones de precios son mayores, el porcentaje de estete que es óptimo para ese predio es menor. Esto que quiere decir es que vamos a lo que vos decías. Si yo tengo que las categorías de invernada valen cada vez más y yo me especializo en eso, voy a terminar haciendo invernada. Voy a terminar engordando animales más que haciendo cría, si es que el predio me da para hacerlo. Y eso es un tema que hay que estudiar de alguna manera. Yo sé que no es, como dice Maneco claramente, no lo cambiás de un día para el otro, porque es circunstancial y no vas a estar moviendo el porcentaje de estete todos los años para encontrar la relación de precios óptimos. Pero de alguna manera, de acuerdo a la dotación de recursos y tus costos, esa relación puede ser particularmente estudiable en un rango de relaciones de precios de la que se da. Y como él dice, no siempre la mejor... El objetivo no es el destete, como no son los kilos de carne, es la plata. Uno tiene que estudiar ahí cómo se da eso. Sí, yo te agregaría 2 o 3 comentarios. Primero que nada, el Uruguay, por los datos que nos muestra Esteban en los últimos años, del cual sigo bastante, hemos alcanzado en el entorno de los 3 millones de terneros, producto del incremento del número de vacas. ¿Sí? Entonces, y la ganadería nacional está poniendo arriba de la mesa 3 millones de terneros con más vacas, con 1 millón de hectáreas forestales que siguen creciendo, con una agricultura que le saca campo. Entonces la ganadería del Uruguay, lejos de estar estancada, está extremadamente pujante. ¿Ah? Lo que nos muestra Maneco es que es más pujante por el lado del incrementar el número de vacas, porque el negocio así lo manda, que por aumentar los datos de preñez. Entonces, cuando nos ponemos a darle a la lata, y vemos y bueno, y la razón del artillero, ¿y por qué? Porque no tengo más bala, hermano, porque es así. No me conviene, entre comillas, en un esquema criador, aumentar la preñez. Ahora, cuando vos tenés áreas mejoradas importantes, muchas veces lo que vemos es que la cría, el subsistema cría dentro de esas empresas, termina utilizando recursos que los podría usar una categoría de recría invernada de kilo realizable.
Entonces, cuando los sistemas se abren a compras sin aumentar el número de vacas, logran más kilos de carne y mejores resultados económicos. Entonces, otra vez, no es que vaya atentando contra la cría, pero el negocio pasa por otro lado. Y también hemos visto migración, porque cuando sistemáticamente presentamos los resultados y los márgenes brutos por sistema ganadero vacuno, los recursos que utilizan son distintos, pero en la medida que yo puedo hacer algo de pastura mejorada o de campo natural mejorado, porque eso es lo otro que venimos viendo. Hemos trabajado mucho este año en simulaciones, modelaciones y demás, y creo que nos hemos metido en producciones de campos naturales mejorados y todo lo que fue el trabajo que hizo INIA en las redes de validación ha mostrado que hay esquemas de campos naturales mejorados produciendo 200 kilos de carne, 250 kilos de carne, con muy bajo costo y con muchísimo impacto. O sea que hay una oportunidad gigantesca en el manejo del campo natural y en el agregado a campos naturales mejorados. Creo que el Uruguay ahí tiene una oportunidad gigante. Y lo decía Maneco, el Pastoril Plus, gigante. Imagínate, no 6 millones, 5 millones de vacas. Con la misma preñez de hoy te ponen 3.600.000 arriba de la mesa, que es la... Entonces, creo que ahí hay mucho para hacer, mucho para hacer. Entonces son algunas cositas que creo que salen y bueno, y el futuro es muy bueno en la ganadería nuestra, es muy bueno. Tenemos que cuidar algunos detalles, ¿no? El tema del ambiente, el tema de inocuidad, temas calidad, seguir produciendo animales cada vez mejores, producto final mejor, pero todo lo viene mostrando, bajan los novillos, mejor terneza, en fin. Correcto. Mientras le pasás a Esteban, un poco, tú decías hoy, Maneco, creo, en la auditoría, un resultado de que en una faena controlaron el 35% de la vaca estaba preñada. Eso de alguna manera te está mostrando eso, ¿no? O sea, está bien, incluso en una relación de precios que estábamos hablando que favorece el tema de preñar más, pero a su vez, cuando los precios están tan altos, al precio que estaba la vaca gorda en ese momento, y bueno, el negocio estaba ahí, ¿no? Esteban. Sí, yo creo que acá, además de los precios, lo que está faltando, que lo hubo el año pasado y que todos pusimos, hubo una gran preocupación porque bajaba el stock, es la extracción. Si nosotros seguimos matando 2.400.000 vacunos y generamos 2.900.000, lo mostré ahí, vamos a volver a 11. ¿Hasta cuándo vamos a llegar con el stock? Bueno, eso tiene un límite, sabemos, hay mucho camino para recorrer con la utilización del campo natural, con todo eso, el mejoramiento. Hay zonas donde la agricultura para que llegue, como tú decías, es bastante complicado, puedes sacar un grano de ahí, cuesta 70, 90 o no sé cuántos dólares para llevarlo al puerto, entonces es complicado. Hay lugares donde, bueno, las opciones de lo que son los mejoramientos de campo son opciones, pero llevan tiempo, llevan subvenciones, llevan inversiones que no hay plata, porque lo demostró Enrique, o sea, la plata está muy justa. Entonces eso es un proceso largo. Yo creo que lo que se demostró, me parece, el año pasado, con una faena de 2.600.000, más la mortandad que anda en 300.000, más las exportaciones en pie, 200.000, bueno, y todo el mundo dijo, ay, ¿qué va a pasar? Lo mejor que pudo haber pasado, yo seguí insistiendo, decir que siga así, vamos a seguir generando más, y se va a seguir generando porque la prueba está, hay aumento de vacas, porque hay menos novillo grande, entonces va a seguir aumentando la cantidad de vacas, pero tiene que salir, o sea, todo eso que se produce tiene que salir, de alguna forma u otra tiene que salir. Entonces creo que lo que está faltando ahora a la extracción, a los precios, es justamente la extracción. En la medida que la extracción no mejore, creo que va a seguir siendo una traba, porque los productores, o si no pasa eso, llega el momento de preñaste una vaca, y bueno, me están ofreciendo más para el frigorífico, la vendo para el frigorífico y no la hago parir. Entonces, esas son cosas que todavía falta que se ajusten. Sí, ahora yo creo que también en la ganadería de hoy, ese tipo de presiones hacen también que, o sea,
yo no creo que haya una liquidación generalizada de stock, porque llega un momento que también el precio, ¿no? El precio marginal del animal que empieza a faltar, de la vaca, empieza a subir, ¿no? Digo, lo hemos conversado muchas veces, ¿no? Llega por ahí. Carlos, hablando de todo esto, que creo que estaba en tus números y subyacente también estuvo en la conversación. En casi todos los casos de las carpetas que estamos viendo, en promedio, estábamos hablando incluso en los criadores, y los psicompletos también, de porcentajes de mejoramientos, pero hay que ver a qué se les, como decía Gonzalo, a qué se les llama mejoramiento, pero estaban en el orden del 20% para arriba, ¿no? O sea, eso de alguna manera nos está dando un mensaje que es, tampoco hay desarrollo ganadero exclusivamente con el campo natural, y se necesita un determinado porcentaje de mejoramientos de campo, llámese de praderas o mejoramientos de campo natural. ¿Estoy equivocado? No sé, ¿cómo ven ustedes eso? Sí, estas empresas en promedio tienen, usando la memoria, creo que es 18% las criadoras del este, de mejoramientos, y los ciclo completo por ahí 19-20% de mejoramientos, que bueno, lo primero es que, como decís tú, habría que ver bien exactamente qué se define como mejoramientos, pero bueno, sería otra charla. Pero los mejoramientos sin duda que están presentes en un porcentaje interesante, digamos, de 20% del área, en empresas que en promedio las criadoras tienen 600 hectáreas y las ciclo completo 1000 hectáreas. Y bueno, y lo que permiten es una mayor nivel de producción y una estabilidad mayor, y también posibilitan un mejor manejo del campo natural. Son como un complemento realmente importante, diríamos que imprescindible, para lograr niveles de producción que te permitan pagar los costos, pagar el costo de la familia, y además manejar sustentablemente el campo natural. Creemos que es una combinación realmente necesaria, tener ese módulo de mejoramientos. No sé exactamente en qué nivel, porque eso dependerá del objetivo de cada empresa, pero tiene que existir ese porcentaje de área mejorada, o de verdeos, o de verdeos y praderas, o de mejoramientos de campo natural, para eso, para lograr estabilidad, cubrir los costos, y permitir un manejo sustentable del campo natural que tiene enormes oportunidades mirando el mercado, qué es lo que está demandando, no solo desde el punto de vista del producto, sino también desde el punto de vista de la captura de carbono, del secuestro de carbono, por trabajar con más pasto, de capturar más agua y lluvia, y de los servicios ecosistémicos que todavía hoy no se valorizan demasiado, pero bueno, hay ahí una gran oportunidad también, haciendo un uso sustentable y manteniendo un campo natural de buena calidad y con buena salud. Me parece que los mejoramientos calzan ahí perfectamente. Perfecto. Tenía muchos temas más, pero nos estamos yendo de la hora. Voy a tirar la última, nomás porque quedan un montón de cosas para atrás, pero creo que sí de un concepto que me parece que es muy importante reforzar, que a mí me gusta mucho. Hace unos años hicimos un trabajo en línea, hace más de 10 años, un trabajo que publicamos en que veíamos que los productores ganaderos si teníamos que decirlo con ciertas palabras fáciles, no le exigían una renta al campo, ¿no? Era como decir, tengo un activo que está acá, lo heredé muy probablemente, ¿no? Y que entonces le monto un negocio arriba. Entonces a ese sí le pido la rentabilidad, pero no al campo. Y vos claramente has planteado, y es una cosa que hemos hablado muchas veces, y creo que gente que escuché más clara, que lo dijo más claramente, ya lo dijiste, Gonzalo, el año pasado, y eso está todo bien. Ahora,
si no remuneramos los factores de producción, la empresa no tiene mucha vida, o no tendrá una vida corta mientras el productor se mantiene, ¿no? Pero mañana desaparece y esa empresa seguramente... lo cual no es un tema fácil, pero me gustaría ampliar nomás un último comentario de cada uno de ustedes sobre ese tema, porque me parece que es un tema para seguir machacando, ¿no? Y seguir estudiando. Entonces, abrilo tú y después si alguno quiere hacer algún redondeo más. Es una conversación difícil. Sí, por eso te la tiré. Es una conversación difícil, porque a veces muchas personas incluso hasta se ofenden cuando vos planteas eso. Y aquí, a modo de que se sigan ofendiendo, o a riesgo de que se sigan ofendiendo, cuando uno mira la rentabilidad y lo pone en factores económicos, si yo no soy vendedor de mi activo tierra y mido rentabilidad, en realidad yo no soy vendedor de la tierra, entonces la voy a vender y lo voy a captar el día que la venda, antes no. Entonces no se le pone ese costo de oportunidad. Y capaz que la persona está cómoda así y está perfecto. Yo lo que quiero dejar claro es una mirada distinta para la consideración de que la empresa debe de medir. El ingreso de capital es una de las tantas cosas, pero la evolución patrimonial es otra y el estado de aplicación y origen de fondos es otra. O sea, todo ese componente de la economía de la empresa lo deberíamos estar mirando. Hemos iniciado a empezar a tratar de separar, bueno, una cosa es la rentabilidad del negocio, o sea, ingreso de capital sobre los activos arriba de la tierra, ¿sí? ¿Cuál es la rentabilidad de ese negocio? ¿Y cuál es la rentabilidad o el costo de oportunidad de la tierra? Porque lo otro es, si una empresa es capaz de pagar la renta de mercado, lo que puede hacer es crecer. Y si en una empresa hoy hay que bancar un presupuesto familiar, pero dentro de un par de años hay que bancar 3 o 4, la única forma es que esa empresa pueda crecer y multiplicar la torta del negocio bruto total. Entonces tiene que poder pagar su renta y la del vecino y la del otro vecino para poder crecer. Entonces, para mí es un concepto importante de madurar la idea. Porque dentro del movimiento, cuando vos ves los costos de renta, ves clasificaciones de renta, rentas familiares. ¿Cuántos hablamos nosotros de las rentas familiares? Y esas rentas familiares no son rentas de mercado. Entonces, cuando vos entrás en una mesa de accionistas y vos lo tenés que defender, si vos estás pagando una renta de $50 por un campo de coñac índice 120, que el tipo puede hacer en la mitad del área de agricultura a 500 kilos de soja y puede tener 80 kilos de novillo en la rotación forrajera como renta, y estás hablando de una renta de 130, $140, y estamos pagando 50, renta familiar, escuchame un poquito. Hay algunos accionistas que no le interesa el acervo familiar, la historia generacional, porque hay gente que es así, y hay gente que te va a decir, mirá, esto está perfecto, esto funciona, a mí me interesa conservar este activo, y así está bien. Cada quien es dueño de hacer con su patrimonio lo que quiere. Que hagan la cuenta, que sepa cuánto le cuesta, y de última que lo tenga en la cabeza. Nada más. Que nadie se ofenda. Porque sin lugar a duda es la actividad más linda que yo conozco. Entonces, capaz que eso tiene su precio. Bueno, notable. No hay problema, que nadie se ofenda. Considerémoslo. Porque el tipo que tiene la pizzería acá en la plaza de 33, o es dueño local o para alquiler, fácil. Bueno, esto es el mismo concepto. ¿Alguien quiere...? No, una cortita, digo, creo que también todavía arrastramos aquello, nosotros tuvimos un cambio de precio de la tierra muy importante allá por los años, no me acuerdo ahora, 80. En principio del 2000 para acá. Sí, yo diría que antes ya empezó el tema, ¿no? Muchos años el precio de la tierra en Uruguay no se movió, estaban aquellos $600, $700 y no sacaba de ahí. En Colonia. Bueno, sí, donde No, quieras. Rivera, 200. Bueno, sí, ustedes son muy viejos, yo no sé. Pero no, quiero decir, yo creo que para mucha gente durante ese proceso de aceleración de los precios veía un crecimiento patrimonial en el
poco lo que decía Gonzalo, ¿no? Un crecimiento patrimonial real en el valor de su tierra, entonces no se preocupaba muy tanto por la renta sobre el capital invertido, porque había una valorización del patrimonio independientemente de lo que eso produjera en dinero. Yo creo que seguimos arrastrando de alguna manera eso, ¿no? De que la tierra, igual que los ladrillos, parece un bien que se va valorizando siempre y ahora ya no se valoriza a la misma tasa que se valorizó en aquel momento. Hoy responde al precio de los productos que genera y a la cantidad de productos que genera. No es como en aquel momento que se aceleró, porque Uruguay estaba desfasado con el resto del mundo y el día que vino uno y dijo, pero acá hay tierra para producir soja y pum, se fue para arriba y vale lo que vale. Me parece que ese es parte también del tema de que no estamos acostumbrados a mirar la tierra como un capital, como la pizzería de la esquina, como está diciendo. Me parece que viene un poco también con esa costumbre. Y lo otro que es un bien, que si vos le dejás dormido no le duele a nadie. Digo, queda ahí, tenés que pagar algún gasto, pero en relación a otros bienes o otros cosas, te sale mucho más caro mantenerlo si no produce. No sé si no estoy diciendo que no tenga que ser de otra forma. Me parece fantástico porque hay recursos involucrados que uno le cuesta mantener. Pero en relación, la pizzería para y sin producir te produce un costo muy alto. Sí, no sé si quiero ser confuso en lo que me puede doler esto. Te van a tirar piedras. Sí. Está bien. No, solo un comentario para contribuir un poco. Nosotros estamos haciendo un análisis de las trayectorias de empresas que han permanecido a lo largo de 20 y pico de años. Y lo que vemos, bueno, hay como un hecho desencadenante que empieza todo el proceso. Uno de esos es lo que mencionabas tú hoy, el tema de fallece el dueño y bueno, y después queda. Y lo que vemos es que si no hay ese proceso de análisis al inicio, después eso no. O sea, las empresas que están hoy, que tienen ese hecho desencadenante, que fallece el dueño y que hoy existen, es porque han tenido un proceso de maduración y de discusión interna de esa. Si eso se va soslayando y que revienta un día y no hay quien lo sostenga. Entonces es fundamental porque aclarar bien los tantos, porque si no, evidentemente a la larga todos empiezan a mirar de reojo ese capital que tienen ahí y ver qué pueden hacer. Capaz que no lo hacen, pero que puedo hacer tal cosa y puedo ganar más plata y después se llevan un chasco o no, pero lo ven y terminan liquidando la empresa. Yo quisiera comentar un detalle que hace mucho, y bueno, otra crítica para que nos peguen. En Garzón y Millán nos meten en la cabecita el productor, ¿sí? Vos cruzás enfrente en la Argentina y te hablan del empresario. Y no es menor la diferencia. Los otros días fuimos a una gira con el movimiento CREA Córdoba Norte y yo le decía, no, porque ese mismo comentario dice, pero escuchame una cosa, vos no te tenés que preocupar por ser empresario, porque las condiciones de juego de ustedes, 8% de inflación, parejo, jurídico, nadie va a hacer nada raro, es ordenado, entonces vos te dedicas a producir. Acá no hacemos empresario a la fuerza, porque acá no es importante producir. Acá es importante ser una gacela que no te coma el león en los próximos 15 minutos, porque las reglas de juego te las viven cambiando. Entonces la única es, vos tenés que ser empresario a la fuerza, porque si no estás afuera del sistema. El Uruguay debe de a poquito ir cambiando esa cabeza de producir a productor empresario, en donde empieza a mirar la renta, empieza a mirar la inversión, empieza a mirar dónde colocar sus activos, cambiar sus procesos de cómo hacer las cosas. Y creo que hay una oportunidad tremenda de ir cambiando esa mentalidad que es fundamental en pos de más y mejor desarrollo en la gente que vive en el campo, desde el más chiquito al más grande. Porque no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de mentalidad. Y esa mentalidad de ir por más, de comernos el mundo, como a veces lo digo, que el Uruguay tiene la oportunidad de ser el mejor productor de carne en el mundo, tenemos que lograr realmente ir por eso. Y bueno, para mí el futuro de nuestra ganadería en los próximos 10 años es fabuloso, con
seguir en ese proceso de cambio de mentalidad y de transformación que lentamente va y vamos a llegar a ser los campeones del mundo, pero tenemos que convencernos de que queremos jugar. Está clarísimo, porque aparte hace 50 años vos en vez de hacer una pradera comprabas una hectárea de Campo, exactamente. comprabas campo. Entonces el agrandamiento ese que tú decías para vos, para los 4 hijos que vienen, lo iban haciendo naturalmente. Hoy es imposible y no pensar en esto es un riesgo muy grande. Es que el negocio antes era amontonar jugadores, venderlo y comprar el campo al lado. Ese fue el negocio de la ganadería de 50 años, donde gente se hizo millonaria y la gente que apostó por el modelo neozelandés, esto y lo otro, que hoy nos cuesta tanto, vos vas a alguien y le decís, no, vamos a hacer una pradera. Las nuevas generaciones, bárbaro, pero guarda con las anteriores, porque el negocio era otro. Amontonamiento de jugadores, una vaca, una hectárea y crezco. Y fue excelente, era la estrategia. Hoy con una vaca precisás 5 vacas para comprar una hectárea. Clarísimo. ¿Ningún comentario más? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Bueno, entonces primero les pedimos disculpas porque nos fuimos 40 minutos de la hora que habíamos hablado. Espero, muchísimas gracias por el aguante a los que están acá, a los que nos acompañaron, los que nos siguen acompañando a través de internet. Les agradezco en nombre de todos y las 3 instituciones el apoyo y esperemos humildemente que esto haya servido por lo menos para poner algunos temas en discusión y que ustedes consideren que haya valido la pena acompañarnos hoy. Así que muchísimas gracias.